Buenos días a todos y todas. Hoy, viernes 16 de octubre, a nombre del Instituto Ribagüero, del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad CIAC y de los grupos de investigación Modelando el Mundo y Patrimonio Arquitectónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quiero darles la bienvenida a esta, la tercera y última fecha del Seminario Internacional Arquitectura y Paisaje, Identidad, Memoria Histórica y Proyecto Territorial. Esta fecha lleva por título Paisaje y Proyecto, y nuevamente tenemos con nosotros a tres ponentes excepcionales. Quiero recordarles a los y las asistentes que en cualquier momento pueden formular preguntas a través del chat, que al finalizar las ponencias compartiremos. El primero de nuestros conferencistas hoy será Benno Albrecht. Benno es profesor ordinario de composición arquitectónica y urbana y director de la Escuela de Doctorado de la Universidad IUAB de Venecia. Es autor de múltiples ensayos y libros acerca de la sostenibilidad en arquitectura. Participa en proyectos de reconstrucción en ciudades y territorios afectados por conflictos bélicos en el Oriente Medio y en el norte de África. Su presentación de hoy se titula La ciudad paisaje, ejemplos italianos. Benno, prego. Gracias, gracias por la invitación y voy a tratar de compartir la pantalla a ver si lo logro. Bueno, gracias por la invitación, es un placer porque así ver viejos amigos y amigas y bueno, José me pidió un poco de hablar sobre algunos tipos de, de proyectos que hicimos en Italia. Así voy a mostrarle, a ver si logro hacerlo. Así. Voy a intentar mostrarle, digamos, más un enfoque, una actitud, un análisis que es propia de un tipo de cultura arquitectónica italiana. Y voy a empezar de un ejemplo, que es el ejemplo de Palermo. Ok. Este es Palermo, en un cuadro de la fin del 1800. Es un lugar bellísimo y donde en los años 90 hicimos un proyecto digamos, de restauración global con Leonardo Benévolo. Leonardo Benévolo era un arquitecto bastante famoso que escribió mucho de historia de arquitectura. Y lo que es este ejemplo es que es lo mismo restaurar un edificio, una pequeña ciudad y también un territorio. Entonces el tentativo era verdaderamente de tratar de restaurar un territorio que era un territorio bellísimo. El nombre de este lugar es la Cuenca de Oro, porque fue un sitio, un lugar muy rico, donde había muchos cultivos, era muy bello. Y la intervención, así pueden ver estas fotos históricas. Esta es Monreale, que un lugar muy famoso, y en el fondo está Palermo. Digamos, la idea es una restauración de todo un ambiente muy grande y muy ancho. Y pueden imaginar los problemas que hay trabajando en una ciudad como Palermo, que hay con todas las condiciones tan difíciles por la mafia, por la violencia y también por una ciudad que está caracterizada por los vacíos que fueron dejados por la guerra, porque Palermo durante el 1943, con el desembarque de los aliados en Sicilia, Palermo es la capital de la Sicilia, fue muy destruida y muy bombardeada. Y después, en los años siguientes, hubo un desarrollo muy fuerte y completamente todo este paisaje fue completamente destruido. Fue completamente destruido porque, digamos, algunos poderes muy escondidos, que después fueron los poderes de la mafia, se emposesaron el territorio y lo destruyeron, completamente. Y entonces la idea es de restaurar, esto es el casco histórico, es un casco histórico muy grande, donde se ve todavía, digamos, las trazas que son
púnicas, romanas, árabes, españolas, y que dejaron un centro histórico muy famoso con muchísimas cosas muy importantes y bellas, que fueron después transformadas. Así pueden ver estas dos mapas que hacen la diferencia entre el catastro en el 1900, en el 1950, pero un tejido que se quedó bastante, digamos, al interior de la ciudad amurallada se quedó bastante compacto. Y aquí pueden ver lo que son, digamos, las diferencias entre la síntesis entre las transformaciones, que después vamos a ver también en otro. Pero el problema real de estas comparaciones, bueno, nosotros, digamos, es como un escaneo temporal. Estas comparaciones hacen comprender que el casco histórico, el centro histórico, no es un objeto anómalo que está, digamos, ubicado en un punto determinado, pero es una reliquia de una realidad mucho más ancha, y ven en el 1912 y después en el 1987, y a la derecha es 1987 menos 1912. Nosotros decimos neto histórico, que es decir, lo que sobra, lo que ha sobrado. Y entonces pueden ver que este es el paisaje histórico, que al centro en rojo tiene el centro histórico, y todo lo que hay alrededor es un paisaje que era un paisaje bellísimo, con naranjos, con todo un sistema hidráulico árabe muy sofisticado. Después, en los años, sobre todo 60, se destruyó todo esto. Fue construido lo que se dice en Palermo intensivos, son 17 metros cúbicos sobre metro cuadro, edificios muy altos, explotados sobre todo por la mafia, que destruyó completamente todo este paisaje. Y entonces esto es lo que sobra, de lo poco que sobra después de esta completa destrucción. Entonces es claro que el centro histórico y paisaje son algo junto, y si tú tienes que restaurar el centro histórico, tienes que restaurar el paisaje, y lo que sobra es muy importante. Y entonces, aquí, disculpen, aquí vemos de nuevo esta cuenca de oro, y aquí hicimos, digamos, un Google Earth en el 1900. Así pueden ver cómo era este paisaje, y también podemos ver cómo lo que fue esta destrucción completa de este paisaje. Y aquí podemos ver el neto histórico, lo que sobra ahora, bueno, ahora no más, bueno, hace 20 años. Y esto es también, digamos, el Google Earth de lo que sobra. Y esto es el revés, lo que se ha construido. Entonces, todo el proyecto que fue hecho en Palermo, un proyecto que nos gastó muchísimo tiempo, bueno, que fue un suceso porque se hicieron más de 3.000 intervenciones en el centro histórico y en este paisaje. Bueno, esto pero da también una idea de lo que puede hacer la arquitectura, trabajando sobre todo sobre el marco del paisaje. Y esto es lo que queda, y esto es la cosa importante, a pesar de todos los problemas políticos, sociales que puede haber en un territorio. Y esto yo pienso que es un ejemplo que funcionó. Hicimos algo, también escaneo temporal en Milano, y se ve en Milano, está en el 1820, lo que pasó después en la fin del 900, y lo que pasó con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí pueden ver lo que sobraba en el 98. Pues muy poca cosa sobra. Y fue peor la reconstrucción
que los bombardeos, que dejaron mucho menos trazas. Esta es la ciudad histórica y lo que hay ahora. Entonces, hay un problema muy grande de entender exactamente lo que hay que conservar, lo que se ha conservado y cómo se puede conservarlo y cómo la arquitectura contemporánea puede trabajar junto a esto. Lo mismo se hizo también en Venecia. Venecia es ese pequeño punto rojo allá en medio, la isla en medio de la laguna. Y también aquí está una comparación de estos tiempos diferentes y es el tiempo del proyecto. Lo que estamos haciendo ahora son proyectos sobre la reconstrucción, sobre todo en la MENA region, Middle East, North Africa, con los países que están afectados por guerras. Son los países como Libia, Líbano, Siria, Yemen, Irak, y también estamos trabajando ahora en Afganistán. Y entonces hicimos también estos mismos dibujos, con esta misma actitud, y hicimos un chequeo de todas de muchísimas reconstrucciones que se hicieron no solo en Europa, pero en el mundo después del 1945. Y aquí ven, digamos, 4 categorías de estos son solo algunas de las reconstrucciones que hicimos. Y de estas reconstrucciones, sí quiero mostrarles algunas para ver. Este es Saint-Malo. Saint-Malo, después del desembarque en Normandía, esto es como era en el 43, en el 44 completamente destruida. Y este es el tentativo de reconstruir, digamos, un poco cómo era, dónde era. Y esta es la sobreposición de las 2 fechas, digamos, antes y después. Y aquí ven con un mayor detalle y ven toda la diferencia de esto. Cuando ahora la gente va en Saint-Malo, le parece que está todo, que es una arquitectura histórica. Para esto no es así. En Dresda, ustedes saben, fue bombardeada en 1945 y con murió muchísima gente porque hubo esta tempesta de fuego que destruyó completamente la ciudad. Este era el casco histórico. Esto es lo que quedó, nada. Fue completamente borrado todo. Esta es la reconstrucción hecha por gran parte durante la DDR, digamos, durante la República Democrática Alemana, de marco, digamos, más soviético. Y esto es la sobreposición y así se logra ver lo que queda. Entonces, es claro, de estos tipos de dibujos, es claro que es peor la reconstrucción que la destrucción. Y aquí pueden ver Le Havre. Le Havre es un buen ejemplo. Le Havre era la base de los submarinos alemanes en Francia. Fue completamente bombardeada y no quedó nada. Y esta es la reconstrucción de Auguste Perret, una de las mejores reconstrucciones que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto son el proyecto de Auguste Perret, estos son los edificios de Perret. Y entonces este tipo de análisis se puede hacer también por algo histórico. Y así, este es un análisis hecha por Piazza San Pietro, por San Pedro, y usted ve antes del proyecto de Bernini, que es eso con la fachada de Maderno, la cúpula de Miguel Ángel, etc. Aquí ven arriba esa escalera, es la Scala Regia que va a la Capella Sistina. Y como ven, la plaza era muy pequeña y este es el proyecto de Bernini. Y como ven arriba, eso es esa calle, que es esa con el trato rojo, va hacia la escalera y sube hasta la Capella Sistina. Este era el proyecto de Bernini, era un proyecto que funcionaba con 2 calles que entraban. Después de la guerra, Marcello Piacentini, que era el arquitecto de Mussolini, pero
también trabajó después de la guerra, destruyó completamente el proyecto de Bernini y hizo un eje central, que lo ven aquí, esta vía de la conciliación. Y aquí pueden ver en rojo son los edificios antiguos que están conservados, en amarillo los antiguos destruidos y en azul los edificios nuevos. Se cambió todo, pero digamos, este método de comparación histórica funciona también para estos tipos de cosas. Aquí pueden ver cómo era antes en el real, verdadero proyecto de Gian Lorenzo Bernini con esa parte de ciudad que estaba muy compacta y después se llegaba en esta plaza que era muy, muy ancha y muy grande. Y esto es lo que ven ahora en San Pedro, en San Pietro, y ven que cambió completamente y se destruyó completamente esto. Tenemos proyectos para, es posible también restaurar eso y lograr reconstruir el proyecto de Gian Lorenzo Bernini. Cada vez que viene un nuevo alcalde en Roma, nos llama por teléfono y dice, esta vez lo vamos a hacer. Y después no pasa nada. Y vamos a tratar, a ver, ahora el próximo año va a haber un nuevo alcalde y va a pasar siempre lo mismo y no vamos nunca a lograr recomponer el proyecto de Gian Lorenzo Bernini. Veo que tengo todavía un poco de tiempo, que me dijeron, ahora estamos trabajando con Aga Khan Foundation en Bahrein, en Chipre, y también aquí estamos haciendo en Nicosia, que ustedes saben que es una ciudad ideal, con un casco histórico bellísimo que está completamente destruida y cortada por una green belt, y estamos trabajando a ver si se logra reunir algo, recomponer esta green belt. Y estamos trabajando también en Bahrein, siempre con Aga Khan Foundation. Bahrein, ustedes saben, son algunas islas, también nuevas islas, y el gran problema que están haciendo, que están construyendo, y construyeron muchísimos rascacielos, pero ahora se están dando cuenta que la mar está subiendo y que habrá algunos problemas en el futuro. Y entonces el ejemplo de Palermo es nuestra traza, y estamos tratando de seguir con esta tradición, que es una tradición italiana de un tipo de arquitectura que en la Universidad de Venecia estamos tentando también de conservarla. Gracias. Muchas gracias, Breno. Si por favor dejas de compartir tu pantalla. Aquí. Ok. Gracias. Okay, a continuación, escucharemos a Bernardino Lindes. Bernardino es arquitecto técnico, licenciado en Historia del Arte y doctor por la Universidad de Granada. Es docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y también la ETS de Ingeniería de Edificación. Es subdirector de extensión universitaria y alumnos en el ETSIE. Ha impartido y dirigido numerosos seminarios de ámbito internacional y nacional en Marruecos, en Latinoamérica, Cuba, México, Brasil, Argentina, etc. Es miembro fundador de RICPAC, Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y Patrimonio. Su presentación hoy se titula Paisaje Cultural Urbano e Identidad Territorial, el caso de Tetuán. Bernardino. Muy bien, muchas gracias. Adriana, muchas gracias José Canciani, muchas gracias también, sobre todo a ti, Elia, que gracias a ti, evidentemente, así se ha producido esta invitación. Les voy a mostrar el trabajo realizado por un grupo importante de estudiantes y profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada en Tetuán, desde el año 2011 hasta el 18 de agosto de este año, en que hemos entregado el último de los proyectos. Afecta fundamentalmente a las 3 unidades morfológicas que conforman el principal valor patrimonial de la ciudad. Voy a hacerle una pequeñísima introducción porque Elia me ha advertido de que probablemente hay cierta distancia en cuanto al conocimiento que se pueda tener de las circunstancias históricas de este país, de la península ibérica y de España en concreto. Hay una presencia islámica
desde el año 711 en suelo peninsular, que encuentra un sustrato cultural importantísimo en pues, tanto la arquitectura romana, el Imperio Romano, como también las culturas bárbaras, sobre todo la visigoda. A raíz de ese sustrato cultural se va a desarrollar una cultura eminentemente hispana, la cultura andalusí, que tiene, en el caso del Califato Omeya, pues auténticos vértices arquitectónicos, como puede ser la construcción de la Gran Mezquita de Córdoba, probablemente uno de los monumentos más universales del mundo islámico, y que en su momento, pues evidentemente, pues prácticamente le equiparaba a cualquiera de las grandes potencias y de los grandes centros culturales, como podía ser el Imperio Bizantino, con el cual se mantuvieron importantes relaciones culturales. Posteriormente, almorávides y almohades igualmente van a legar un patrimonio importantísimo. La Giralda de Sevilla es el alminar de la Gran Mezquita Almohade, igualmente en este caso en Sevilla, y finalmente, muy rápido como ven, bajo el gobierno del sultanato nazarí, se produce el epílogo de esa presencia islámica en territorio peninsular que se dilata durante 8 siglos y que da lugar a la construcción de la Alhambra. A partir de ahí, la conquista cristiana en 1492 va a significar una diáspora de esos andalusíes musulmanes que se refugiarán en el norte de África, refundando algunas ciudades en las cuales se puede leer perfectamente la huella genéticamente imborrable de la cultura andalusí. Me refiero a ciudades como Chauen, Fez, Mequinés y Tetuán. Probablemente Tetuán sea la más interesante de todas, por razones también de proximidad que conectan directamente con Europa. Aquí tienen un mapa en el que se está viendo el borde inferior de la península ibérica con el norte de África, para que tengan la referencia de la ubicación de Tetuán. 30 kilómetros lo separan del continente europeo, por tanto una distancia minúscula, 6 kilómetros del borde mediterráneo, y aquí tienen un poco más grande esas 3 unidades morfológicas a las que me refería. La Medina, declarada por la UNESCO en 1997 Patrimonio de la Humanidad, el cementerio musulmán y judío, y el ensanche español. Le ponemos imágenes a través de estos planos sacados del Google Earth, en el que aquí están las 3 unidades. Este sería el cementerio judío, el cementerio musulmán, la Medina y el ensanche. Los destacamos: cementerio, Medina, ensanche. Para que tengan una referencia de escala, estamos hablando aproximadamente de unos 500.000 metros cuadrados en el caso de la Medina, unos 300.000 en el caso del ensanche y algo más de 300.000 en el caso de los 2 cementerios. Por tanto, estamos hablando de una importante extensión de ciudad, que incluye la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Cuando nosotros viajamos por primera vez al ensanche de Tetuán, a Tetuán, tuvimos la fortuna de conectar con el profesor Benabou, catedrático de la Universidad del Malí de Sadi, con el cual pues tuvimos una primera aproximación al conocimiento, sobre todo de la Medina, y fue sorprendente porque los que no habíamos estado nunca en Marruecos pudimos reconocer la huella genéticamente imborrable de esa cultura andalusí. Yo tenía la sensación de estar caminando por cualquiera de las calles del Albaicín. A partir de ahí, pues se delata que el cementerio pues forma parte, además por razones de vecindad, pero también por cuestiones puramente históricas, forma parte de ese organismo patrimonial que conforma la Medina, ya reconocida por la UNESCO. Incluso la UNESCO, en el informe que hace en la Declaración Patrimonial de la Medina, reconoce que tanto el cementerio como el ensanche forman parte de esas unidades de protección del bien y que igualmente atesoran un importantísimo valor patrimonial. La Medina
se entiende como la ciudad compacta. Es un auténtico laberinto orgánico en el que se van dando la mano las distintas manzanas, conectadas entre sí mediante sabas, después le pondremos imágenes a todo eso también, y que se genera además una relación de dependencia entre esas manzanas, dando lugar a calles con una actividad frenética desde el punto de vista comercial, que se van poco a poco silenciando conforme nos adentramos dentro de espacios residenciales para finalmente entrar en calles sin salida, que son los adarves que conectan el interior de esas manzanas, a través de las cuales se penetra dentro de cada una de las casas. El ensanche sería la ciudad, la generación de la ciudad desde el espacio vacío, desde la calle. El ensanche español, que guarda además una morfología urbana de unas características absolutamente singulares y que narran precisamente todo el debate arquitectónico que se está produciendo en la península. Bien, empezamos con la Medina. La Medina es fruto de sucesivas ampliaciones desde la fundación mandarita, justo 25 años antes de la rendición del sultanato nazarí, del documento de capitulaciones del sultanato nazarí. Un caudillo de Piñar, un pueblecito cerca de la capital, en Granada, junto a una serie de vasallos, cruza el estrecho con sus pertenencias y sus familiares y se instala en Tetuán. Llevará a cabo la fundación en las laderas del Dersa, las dos montañas que flanquean el valle del río Martil, que era fertilísimo y donde se había producido ya la fundación de una ciudad romana, la ciudad de Tamuda. Allí renace de nuevo la ciudad de Tetuán, una fortaleza en torno a la cual se van a ir desarrollando, por las manchas de color, se puede ver, se van a ir desarrollando los distintos barrios en las distintas etapas de crecimiento, y hay una consolidación de esa Medina, sobre todo con este barrio judío que, como ven, tiene un tamaño significativo, porque tanto la comunidad musulmana como la comunidad judía sufrieron la expulsión y ambas se refugiaron, estableciendo unas relaciones de vecindad que dieron como fruto, pues, probablemente uno de los espacios de mayor desarrollo desde el punto de vista económico e igualmente desde el punto de vista cultural. Evidentemente a esa ciudad de los vivos se tiene que contraponer también una ciudad de los muertos, el cementerio musulmán y el cementerio judío. Actualmente la Medina de Tetuán es probablemente una de las mejores medinas, de las mejor conservadas de todo el norte africano. Conserva intactas sus 7 puertas que aquí están nominadas, y la más antigua de ellas es precisamente la puerta que conecta con el cementerio que está en este lado. El ensanche se va a desarrollar pegado literalmente a la Medina, a diferencia de los ensanches franceses. Cuando se produce el protectorado español, a partir de 1913, entre 1913 y 1956, el norte de Marruecos estará bajo la tutela del Estado español, el sur de Marruecos bajo la tutela del Estado francés. En el caso del Estado francés, los distintos ensanches que se realizan van a ser siempre islas distantes de las medinas, de los centros históricos. Esas islas evidentemente acababan conformándose como auténticos espacios urbanos afrancesados. La diferencia en este caso, pues como ven, es que está literalmente pegado, ocupando un bancal, el Fedán, la traducción literal de Fedán es bancal, un bancal limitado por un borde importante que delimita claramente la extensión del futuro ensanche español. A partir de una rótula central, una gran plaza, la plaza de Primo de Rivera, se establecen 2 arterias principales, la calle Mohamed V y la calle 10 de Mayo, que son las que regularizan la trama urbana. Una serie de células ortogonalmente dispuestas a la calle principal, Mohamed V, que únicamente se rompen cuando aparece este eje diagonal de la avenida 10 de Mayo. De esta forma, las manzanas se articulan perfectamente con la disposición topográfica, es decir, con la pendiente, la dirección oeste-este,
es ascendente y la dirección sur-norte igualmente ascendente, una pendiente muy tenue, muy suave, con un urbanismo perfectamente ordenado frente a, en principio, el urbanismo pues, surgido pues, casi de la anarquía, que puede ser ese laberinto orgánico que conforma la Medina, la ciudad compacta de una belleza absolutamente excepcional. El blanco se impone por muchas razones. El blanco se impone porque hay una dependencia de lo vernáculo y de toda la cultura mediterránea, pero por otro lado también en el caso del ensanche español, a partir de 1934, el Plan Muguruza establece que los nuevos edificios deben someterse siempre al pintado de su fachada blanca. El resultado, pues como ven, es el que se puede percibir en estas imágenes, en las que destacan los minaretes de las distintas zahuiyas, que son las mezquitas de barrio, o incluso también de las propias mezquitas. La Medina, además, sorprende al visitante porque dentro de ese laberinto orgánico se van a desarrollar actividades comerciales con una mayor o menor intensidad en función también de la propia actividad que se desarrolle. Generalmente lo que hacen es especializarse en la producción y en la venta de determinados productos. Hay, pues como están viendo aquí, por ejemplo, calles de artesanos que se dedican a tratar la madera, a la carpintería, otros, en este caso, la forja, otros para el tratamiento del cuero. Algunas de las actividades igualmente acaban por superar los límites de la Medina para empezar a colonizar también el espacio del ensanche, como está sucediendo en este caso. Está la puerta de Bab el-Okla, la puerta de la Reina, y junto a ella se desarrolla básicamente la venta de productos de la hortofrutícola y fijaros cómo acaba por colonizar ese espacio urbano. Recientemente se está produciendo una cierta represión en torno a la venta y a la apropiación del espacio urbano por parte de las autoridades locales. Junto a la Medina también pues, aparecen otras actividades como puede ser esta, la del tratamiento del cuero tan habitual dentro del mundo islámico, las tenerías. Y eso pues, da lugar a unas calles principales que además se identifican por el pavimento. Esta calle, como ven aquí en el centro, presenta 3 franjas de piedra, lo que significa que conecta directamente con una de las puertas de salida. Hay otras calles secundarias que, a ver si se ve, esta, por ejemplo, que tiene solamente dos franjas de piedra, significa que conecta con una de las calles principales, que a su vez lo hace con puertas. No quiero pasar por alto esta imagen que me parece tan bella, en la que se está viendo esa apropiación del espacio urbano mediante sabat, que van generando esta secuencia de sombra y luz tan características también del escenario urbano laberíntico de la Medina, que tiene mucho sentido, después lo comentaré. Y a partir de ahí, poco a poco, la actividad comercial se va reduciendo, va apareciendo el silencio y dan lugar a espacios en los cuales, pues, por ejemplo, el juego de los niños se hace posible. Cuando llegamos a calles que ya no tienen ningún tipo de banda, si hay una sola banda, conecta con una de 2 y esa con una de 3. Si no hay ninguna, significa que se trata de un alarbe, es decir, de una calle sin salida, de una calle que perfora una de las manzanas y desde la cual se accede a las distintas viviendas. Las puertas de las viviendas generalmente tienen una fíbula en el ángulo, como esta, en la que, pues si aparece la granada, orgullosamente sus moradores lo que están es mostrando al mundo su ascendencia granadina. Para ellos eso es uno de los mayores orgullos. Se siguen conservando todavía linajes completos a través de los apellidos y en algunos casos incluso se conservan las llaves de las casas que en su día tuvieron que abandonar tras la conquista cristiana a partir de 1492 y las distintas expulsiones que finalmente concluyeron en el siglo XVII bajo el gobierno de Felipe III. Las manzanas dentro de la Medina generalmente son herméticas, en las que el muro aparece totalmente opaco, totalmente ciego, conformando la piel y sobre todo sustantivando la forma urbana. Sin embargo, a ese
A ese carácter hermético se le contrapone el interior de la vivienda de una riqueza verdaderamente sorprendente. Viviendas que se articulan siempre en torno a patios. El patio se convierte en el alma de la vivienda, en el corazón de la vivienda, a través de la cual se nuclea, se oxigena, se ilumina, se ventila. Son auténticas habitaciones con ventanas abiertas al cielo, como poéticamente dijese Luis Barragán. Hay, desde el punto de vista tipológico, pues prácticamente todas las tipologías imaginables. Nosotros tuvimos la fortuna de hacer el catálogo, que después les voy a mostrar, de una selección de 50 auténticos palacios de la Medina. La hay de múltiples columnas, la hay de solo 4 columnas, como sucede en este caso. En este caso parece que son 3×4, 12, pero fíjense que a pesar de la situación de abandono, a pesar de la situación de deterioro, se sigue leyendo claramente la monumentalidad en la inmensa mayoría de los casos de estas casas. En este caso, con los ángulos ochavados, una de las casas más bellas de la Medina, la Casa Ben Marsuk, que actualmente está amenazada de muerte en uno de los proyectos que se pretenden imponer. La casa Seral en Laj, esta es una casa ya del siglo XIX, en la que las columnas aparecen, pero ya no tanto con el carácter estructural, o los pilares, no tanto con el carácter estructural, porque en el siglo XIX el hierro empieza a ser un material habitual en la conformación de estos patios, vigas metálicas que al cruzarse entre sí dan lugar a la presencia del patio y por tanto eliminan la necesidad de la presencia de columnas. Esas vigas evidentemente posteriormente se revisten de madera. Bien, hay otro elemento también identitario de la Medina que a mí me parece importantísimo reseñar, que es el agua de Escundo. ¿Qué es el agua de Escundo? El nombre ya alude a su carácter de escondido. El agua de Escundo sería la red de agua potable conformada a partir de una serie de atanores con forma troncocónica que se enchufan entre sí, como se está viendo aquí en este detalle, que se enchufan entre sí y que se hermetizan simplemente vertiendo sobre el punto de conexión polvo de arcilla, de terracota, humedeciéndolo y haciendo una ligera torsión. Evidentemente la presión que pueden soportar estas tuberías es mínima, por tanto su trazado debe ser sensiblemente horizontal. Eso significa que el trazado de la red de Escundo, pues de alguna manera acaba imponiendo también el trazado del propio urbanismo de la ciudad, porque casi siempre esta red de Escundo se traza a través de las calles, por tanto las calles obedecen a esa horizontalidad, por tanto van dibujando en la medida de lo posible las curvas de nivel con mínimas pendientes. Ese agua de Escundo, que también existió en el caso del Albaicín en Granada. Yo creía que había desaparecido en su totalidad la red de Escundo en el Albaicín de Granada, hasta que un día alguien me llamó la atención sobre un fragmento de esa red de Escundo presente todavía en uno de los muros de la Real Chancillería, que es un edificio del siglo XVI y que, por tanto, pues debió de aprovechar esa red que en ese momento pues todavía estaba en perfecto uso. Del agua de Escundo, que es un agua gratuita, que es un agua que proviene de unos manantiales que hay en la montaña del Guersa, cuyos acuíferos son casi inagotables, alimenta pues todo tipo de fuentes públicas, privadas, y que pues permiten no solamente su uso pues para cuestiones domésticas, sino también como agua potable. Esta es una de las fuentes públicas y, lógicamente, también alimentan los baños, alimentan las tenerías, alimentan las fuentes de las zahuillas, de las mezquitas, etcétera, etcétera. Recientemente hay un gran proyecto real que pretende la modernización y, sobre todo, la dotación de infraestructura dentro de la Medina. Se pretende introducir todo tipo de instalaciones que sean capaces de modernizar o al menos dar la posibilidad de utilizar pues tanto redes verdaderamente seguras de instalaciones eléctricas, redes de datos también para internet y demás, y de camino una empresa francesa, la
la empresa Amendis, que es la que suministra el agua potable, pues está aprovechando también para destruir la red de Escundo y introducir su red propia y evidentemente introducir también los contadores de agua y la factura pertinente para una sociedad que vive en una situación, en algunos casos, de extrema pobreza. Evidentemente, la rotura de la red de Escundo provoca el derrame de importantes caudales de agua que finalmente pues, acaban penetrando dentro de la cimentación de los edificios y lógicamente acaban desestabilizándolos y provocando la ruina de muchas de esas viviendas. Les voy a mostrar algún ejemplo del catálogo de esas 50 casas, palacios de la Medina. Antes de ponernos a trabajar, pues nos facilitaron este plano en el que, como ven, hay un código de colores que habla de la ruina, de la amenaza de ruina, etcétera, etcétera, de las casas, y el valor patrimonial de ellas, pues corrió de la mano de algunos de los funcionarios del Ayuntamiento de Tetuán. A partir de ahí, los estudiantes, y dado que se trata de casas patio, pues llevan a cabo la metrología, la toma de datos, en torno siempre, utilizando como referencia siempre el patio. No quisimos, después de consultar algunos catálogos, no quisimos entrar dentro de la sistemática de la mayoría de los catálogos en los cuales aparecen una serie de ítems que se van marcando con cruces y optamos por hacer un plano de situación con una descripción histórica del edificio y luego el resto de datos siempre son textuales, de forma que singularizan cada una de las casas conforme a su casuística personalizada. Aquí están viendo pues, una de esas casas que se catalogaron y fíjense en el detalle del patio, que es la única constante que se va a mantener inalterada en las distintas plantas, porque a partir de ahí el desarrollo de la casa, como ven en cada una de las plantas, adopta soluciones radicalmente distintas que sobre todo se dejan ver en el caso de la sección. Evidentemente esto forma parte de uno de los SABA. Aquí seguramente hay una calle. Por tanto, por suerte, la presencia del patio permitió hacer con cierta solvencia este levantamiento planimétrico y aprovechando también una mano de obra, en este caso numerosísima, más de 200 estudiantes fueron los que participaron en el proyecto, se llevó a cabo también la medición y el detalle de elementos constructivos, de los azulejos, hasta el punto de llevar a cabo también una auténtica catalogación de los mismos. No solamente en cuanto a la forma, sino también en cuanto al color, que se escaneaban los colores y se lograban tener también los porcentajes de cada uno de los colores RBG. Aquí tienen los distintos detalles. Con este nivel de detalle se ha desarrollado el catálogo de las casas de la Medina, que todavía está inédito y que queremos presentar junto al resto de los proyectos en una gran exposición en el Palacio de Carlos V, si logramos convencer a los responsables, sobre todo a los responsables del patronato de la Alhambra. Se hizo también una caracterización de esos azulejos tetuaníes y un estudio comparativo con los alicatados de la Alhambra. En este caso, el de la izquierda es un alicatado del Palacio de Comares y el de la derecha tetuaní. Hay una diferencia notable entre uno y otro en cuanto a la factura, pero sobre todo en cuanto a los esmaltes y los colores que se logran. En el caso de tetuaní, el azulejo, es decir, el resultado de una pieza polícroma realizada por la técnica de la cuerda seca, es prácticamente inexistente y este es un alicatado de la Alhambra. Fíjense la exactitud en la unión de cada una de las piezas frente a los tetuaníes que suelen ser bastante más defectuosos y sobre todo que presentan bordes ligeramente redondeados. Se hizo incluso algún diagrama de la generación de la geometría de esos azulejos. Se hizo también el catálogo de las fuentes públicas y privadas. En todos los casos se colocó un letrero con el nombre de la fuente, la datación, si se conocía, en tres idiomas, en inglés, en español y en árabe, y se hicieron también los pertinentes dibujos, fíjense. En el caso de las fuentes privadas, algunas eran tan humildes como esta de aquí, o esta otra, una de taza central. En el caso del cementerio musulmán,
el cementerio es realmente sorprendente. Se trata de una extensión de territorio en la que la diferencia de cota entre los puntos más bajos y las cotas más altas está en torno a los 80-90 metros, y con el mar Mediterráneo al fondo, la montaña del Gorges, la imponente montaña del Gorges, desde la ladera de la montaña del Dersa. Aquí está la tumba del fundador de Tetuán, de Al-Mandari, y en las cotas más altas se levantan también los mausoleos de los muyahidines granadinos, es decir, de los guerreros granadinos que refundaron la ciudad de Tetuán. En la parte inferior se aglutinan como un auténtico piselado las distintas tumbas que, siguiendo el rito musulmán, pues tienen que tener una determinada orientación. En el rito del funerario musulmán obliga a que el difunto pues vaya envuelto en un sudario blanco. El enterramiento se produce en contacto directo con la tierra, recostado sobre el lado derecho, de perfil, mirando a la Meca. Esa es la razón por la cual las tumbas, pues como ven, acaban teniendo este paralelismo entre sí y liberando pequeños pasillos entre ellas para que puedan ser visitadas. Se distinguen también entre las tumbas de varones o de mujeres en función de unas tablillas que se colocan en las que aparecen Vs o aparecen terminadas en pico. En casi ninguno de los casos aparece la titulatura, es decir, el nombre del difunto, la fecha de defunción del difunto. La pregunta surge de inmediato: ¿y cómo saben los familiares cuál es la tumba de su difunto? Y me dice el profesor Benabú: no se preocupe porque siempre lo saben. Digo, pero ¿y cuando se pierde la memoria? Dice, cuando se pierde la memoria, ¿qué más da? Y efectivamente, me pareció una respuesta absolutamente lógica. Bueno, la situación del resto del cementerio pues era lamentable, convertido en una escombrera, en la mayoría de los casos, en una situación de abandono absoluto de las tumbas de los muyahidines, que además guardan una relación directa con las soluciones constructivas presentes también en la Alhambra. En concreto, en la Torre del Homenaje de la Alcazaba de la Alhambra, pues hay réplicas idénticas, mejor dicho, réplicas son las de las tumbas de los muyahidines. Fíjense, una bóveda esquifada de 8 plementos realizada con ladrillo sin el concurso de cimbra. A partir de ahí, y dada la situación de abandono y sobre todo de suciedad del cementerio, un paisaje bellísimo, impactante y sin duda uno de los principales valores patrimoniales de la ciudad, se ponen mano a la obra las distintas asociaciones vecinales de la ciudad, lideradas por el incansable profesor Benabú, que realiza la toma de datos directamente preguntando a la gente en el lugar qué necesita, qué hay que hacer. Y entonces a partir de ahí pues nos pusimos nosotros a trabajar también un poco de la mano del profesor Benabú. Lo primero que hicimos fue hacer una cartografía con la ubicación exacta de cada uno de los mausoleos de los muyahidines granadinos, denominados M1, M2, M3, porque no conocemos la titularidad de ninguno de ellos, y se iniciaron también importantes campañas de limpieza. Campañas de limpieza que tuvieron una vida muy efímera. Fíjense la situación junto a la muralla envolvente de la Medina es esta, y fíjense la situación de abandono y de suciedad en la que se encuentra. Se lleva a cabo la limpieza y, como he dicho, pues duró poco menos de un par de meses, porque de inmediato empieza de nuevo a proliferar la basura. Empezamos a observar también los caminos que iban trazando la gente que se desplazaban entre el populoso barrio de Tala, que está justo encima del cementerio, y la Medina, y a partir de ahí se empezó a configurar una red de senderos aprovechando el material que estaban tirando después del repavimentado de algunas de las casas de algunas de las calles de la Medina. Entonces se utilizaron primero estos bloques de hormigón colocados en seco directamente en la consolidación de estos caminos, y finalmente cuando se acabaron lo que se hizo fue directamente, tomando las piedras que había en el lugar, llevar a cabo un empedrado de forma que la propia piedra, por tanto no se produce ningún tipo de rechazo, y dejando que con el tiempo la propia vegetación y la consolidación mediante el arrastre del viento y demás, pues acaben consolidando estos senderos
que se comportan muy bien frente sobre todo a la lluvia. Tetuán es una zona muy lluviosa y no se produce ningún tipo de rechazo con un costo prácticamente nulo, salvo los honorarios que tengan que cobrar los operarios que llevan a cabo estos senderos. Por tanto, es un proyecto de intervención paisajística que a mí personalmente me parece bastante interesante. Bueno, en el caso de los mausoleos de los mujahidines, pues lógicamente se trató de eliminar todos los elementos que estaban en este caso pues casi destruyendo la totalidad de la obra de fábrica, y llevamos a cabo también la metrología de los mismos para catalogarlos. El catálogo de los 17 mausoleos pues lo hemos realizado mediante una descripción de cada uno de ellos desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material y estructural, y una propuesta de cómo pudo ser originalmente, y en su caso de cuál debería de ser la intervención restauradora. La única actuación que sí que se tuvo que hacer fue la de simplemente encalarlo. ¿Por qué encalarlo? Pues porque se empezó a apreciar que se estaban arrancando los ladrillos pues para reutilizarlos en algunas de las obras que en ese momento se estaban llevando a cabo en la medina. Con esto, simplemente con esa actuación, se logró paralizar el expolio de esos ladrillos. Se llevaron a cabo importantísimas campañas de sensibilización, primero entre estudiantes de máster de patrimonio de la Universidad del Malí Sadi, y posteriormente llevamos a cabo también campañas de limpieza. En este caso, nuestros estudiantes, los estudiantes de la Universidad de Malí Sadi y los niños que se sentían pues, atraídos por una actividad que a ellos les parecía de absolutamente de locos. Y fíjense, solamente de plástico llegamos a juntar pues un montón de toneladas, haciendo el pertinente ruido a través de los medios, que dieron paso a que se produjese una cierta sensibilización, yo creo que también de vergüenza por parte de las autoridades locales, que actuaron en la regeneración de algunos de los taludes. Aquí están viendo las mujeres, que son las que suelen hacer este tipo de trabajo en el campo, en este caso plantando una grama para estabilizar el talud, y el resultado en un espacio de tiempo cortísimo fue este. ¿Dando lugar a qué? Pues dando lugar no solamente a un paisaje totalmente expedito de suciedad, en un tiempo también corto, sino sobre todo propiciando un espacio de juego y un espacio en el que la mujer que suele visitar las tumbas los jueves de cada semana, pues tenía la libertad y sobre todo escapaba al control del hombre. No pudimos evitar, sin embargo, como están viendo aquí, la destrucción de un fragmento de esa muralla por parte de la retroexcavadora. Nadie supo decirnos quién dio la orden, tampoco tuvimos la posibilidad, la capacidad de evitarlo. La muralla del siglo XVIII, de esta forma, pues se va a ver destruida en su totalidad para luego, en un fragmento de más de 40 metros, para luego, después de la denuncia en las redes sociales, llevar a cabo su reconstrucción. Algunas de las tumbas familiares, ya en una situación de total abandono, pues se proyectaron como miradores que poco a poco pues, han ido siendo colonizados también por la gente en su visita al cementerio. En el caso del cementerio judío está mucho mejor cuidado, porque primero está cerrado detrás de una muralla. Prácticamente la población judía presente en la ciudad es minúscula, creo que son 6 o 7 personas las que quedan frente a la población que hubo en su momento, en el siglo XV, en el siglo XVI, que superaba más de 1000 personas. Entonces, esa es la razón por la que en el cementerio judío pues, hay tumbas pues, prácticamente de todas las épocas. En concreto, en el caso de Marruecos, solo 2 superan los 500 años. Y esa es una de las singularidades que, lógicamente, lo hacen apto para la declaratoria por parte de la UNESCO de Patrimonio Mundial. Son tumbas con lápidas en las que aparecen todo tipo de referencias, en muchos casos también referencias antropomórficas. Se distinguen entre ellos el conocido como Cementerio de Castilla, en el que están enterrados
los judíos sefardíes expulsados directamente de la península. El estudio del color forma parte de un proyecto que no hemos llegado a desarrollar en su totalidad, pero que a mí me parece también muy atractivo, porque el color es una de las notas dominantes de la Medina y que difiere, pues, tanto en función de la estación del año como también de la hora del día y, por supuesto, también de la actividad que se pueda desarrollar en cada caso. Se puede, de esta forma, mapear la Medina en función del color. Algo similar se podría hacer también. El color, evidentemente, no es solamente el color físico, sino el color visto a través del poeta, de la retina del poeta o de la retina del pintor. Este es un cuadro de Mariano Bertucci, un pintor granadino que vive y trabaja pues casi toda su actividad profesional en Tetuán. La luz probablemente de forma inconsciente se convierte en uno de los agentes cualificadores más interesantes, más importantes también de la Medina. La presencia de los sabas, de esta apropiación del espacio aéreo, fíjense que el saba generalmente es fruto del acuerdo entre los propietarios de la manzana derecha con la manzana izquierda, que acuerdan trazar estos arcos para apropiarse cada uno de ellos de la mitad. En algunos casos lo que hacen es que uno de ellos compra la mitad al otro y se lo apropia entero. La economía de medios está perfectamente visible aquí. En lugar de colocar la cimbra completa, colocan dos maderas y dan la forma del arco mediante una estructura calada de ladrillo. Finalmente es más económico dejarla y el resultado, como ven, estéticamente es bellísimo. Esto da lugar a estas secuencias de sombra y luz que, por otro lado, contribuyen a mejorar y lograr unas condiciones térmicas realmente agradables, sobre todo en verano, porque el aire caliente evidentemente tiende a subir y por tanto en las zonas cubiertas se generan unas corrientes de aire que acaban por atemperar esas temperaturas que sobre todo en el mes de julio y agosto pues pueden llegar a alcanzar valores realmente importantes. Y el paisaje sonoro, por otro lado, sería un proyecto también por hacer. Ese paisaje sonoro que igualmente está relacionado, como el color, con la actividad y evidentemente también con la hora del día y por supuesto con el periodo de la estación del año. Nosotros, desde la Universidad de Granada, no solamente hemos desplazado estudiantes para trabajar en el proyecto, sino que también hemos organizado una serie de eventos, sobre todo de talleres, de workshops, en los que se han desplazado grupos de 80, 90, 100 estudiantes para llevar a cabo trabajos específicos. Básicamente lo que pretendíamos era vacunar a estos grupos de estudiantes contra la xenofobia, contra ese cierto resquemor que se suele tener hacia lo desconocido. La proximidad física no implica un conocimiento profundo del otro. Sin embargo, en el caso de los marroquíes del norte de Marruecos, que escuchan generalmente la televisión en español, no solamente son hispanoparlantes, sino que además son forofos del Real Madrid, del Barcelona, y conocen perfectamente detalles de la cultura y de la sociedad española. Por contra, en sentido contrario, es prácticamente nulo el conocimiento. Por eso, este tipo de talleres a mí me parecen que son especialmente interesantes, aparte de que también en muchos casos se convierten en un nutriente de ideas de cara a futuras actuaciones. Y todo este trabajo, evidentemente, no tendría sentido sin una labor divulgativa. Se han realizado algunas exposiciones y, por supuesto, se han realizado también la pertinente publicación, el libro Tetuán Herencia Viva, que recoge todo el trabajo desarrollado en la Medina y en el cementerio. El ensanche ha sido el objeto del último de los proyectos, financiado en este caso por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Se inicia también con un taller en el que participan, curiosamente, pues un grupo de estudiantes de la Patagonia Argentina, que los tienen. La mayoría de ellos son de la Patagonia Argentina, que estaban fascinados con la idea de poder llevar a cabo un trabajo de carácter inmersivo dentro de un país tan atractivo para ellos y tan distante culturalmente como Marruecos.
Bien, ¿en qué consiste el trabajo? Pues esencialmente consiste en poner en valor tanto el cementerio, los dos cementerios judío y musulmán, como el ensanche español, ponerlo en valor y desarrollar un documento que permita que las autoridades marroquíes hagan una candidatura ante la UNESCO para su declaratoria como patrimonio mundial, dado que nosotros entendemos que ambas unidades forman parte intrínseca de la Medina. Las tres no se entienden separadamente entre sí. Entonces, aquí tienen un plano histórico, esto forma parte de uno de los capítulos de Tetuán visto desde el cielo, en el que el Fedán, es decir, el bancal, aquí se ven las curvas de nivel, el bancal sería el espacio elegido para el desarrollo de la ciudad contemporánea, de la ciudad moderna, entre 1913 y 1956. El resultado ha sido este. Aquí lo tienen en una fotografía aérea de 2010, junto a la Medina y junto al cementerio. Bien. ¿Nuestro trabajo en qué ha consistido? Pues ha consistido en el desarrollo primero de una planimetría urbana rigurosa, en la que pues se ha hecho también una catalogación de edificios singulares y mediante un código de color se han establecido básicamente son tres periodos de desarrollo desde el punto de vista arquitectónico. Uno correspondiente a la parte, el periodo de la monarquía, otro al de la república y finalmente el tercero correspondiente a la dictadura franquista. Esta es la Plaza Primo, en la que está presidida por la iglesia y en la que la arquitectura desarrolla un sincretismo figurativo que se reitera en todo el ensanche y que es fruto de la actividad realmente brillante de un grupo de arquitectos que no van desde las escuelas de arquitectura, desde la academia a imponer su idea, sino que se trasladan a Tetuán, viven décadas en Tetuán, desarrollan toda su actividad profesional, no solamente en la construcción, sino también en la administración española, tetuaní en la ciudad, con lo cual acaban por mestizarse desde el punto de vista cultural y esa es la razón de que se produzca esa relación tan interesante de mestizaje entre lo vernáculo, lo local, lo regionalista, con las distintas corrientes arquitectónicas, con el debate arquitectónico que en ese momento se está llevando a cabo en el resto de la península. Esa es la razón por la que podemos encontrarnos edificios en los que puede pesar más o menos lo vernáculo junto a una arquitectura modernista, un racionalismo igualmente mestizado con lo vernáculo o un neoclasicismo o neobarroco o incluso también algunos rasgos directamente escurialenses igualmente relacionados con lo vernáculo, aunque en el caso de la dictadura franquista acabó por imponerse esa arquitectura supuestamente culta con la que se pretendía identificar el régimen. Se ha realizado un importantísimo levantamiento gráfico de las dos arterias principales, la Mohamed V, con fotoplano y con el dibujo de todas las fachadas, para de esta forma tener la referencia de ese paisaje urbano, media calle en torno a la Plaza Primo y la otra media de la Mohamed V, se tarda en cargarse porque son imágenes muy pesadas. En el caso de la plaza, lo mismo, la iglesia y el resto de edificios que conforman la envolvente de la plaza, y la 10 de mayo, que es esta, igualmente fotoplanos y alzados. Se ha hecho también una selección de edificios singulares. Esa selección de edificios singulares, lógicamente la hemos realizado en función de la calidad arquitectónica, pero también en razón de la diversidad. Si nos detuviésemos en el análisis de cada uno de ellos, veríamos que prácticamente están presentes todas las corrientes y también todos los arquitectos que participan. A partir de ahí se han elaborado estas fichas con una descripción textual, con alguna fotografía histórica y evidentemente con fotos actuales y el pertinente fotoplano
y el dibujo con una mosca que identifica su ubicación. Eso se ha ido haciendo pues, con un montón de edificios que evidencian pues, un trabajo extraordinario, fruto de ¿qué? De la participación de más de 30 estudiantes, la mayoría de ellos estudiantes Erasmus, curiosamente, la mayoría de ellos estudiantes italianos, algún estudiante también argentino, algún estudiante francés, algún estudiante también latinoamericano, no recuerdo ahora el país. La Iglesia. Tengo la tentación de hacer algún comentario también desde el punto de vista arquitectónico, pero parece que ya me puedo estar pasando del tiempo, por eso las voy a ir pasando más rápido. Este es el Banco del Estado de Marruecos, el fotoplano y el dibujo, el mercado central. Algunos arquitectos se delatan como verdaderos primeros espadas de la arquitectura española, como es el caso de Castro Fernández Sao. La Equitativa, sin duda, el edificio más bello de Tetuán, en el que de nuevo los regionalismos junto a los gestos presentes en el estilo internacional, en la arquitectura moderna, se dan la mano de una forma realmente brillante. El edificio de Correo, están ordenados cronológicamente, estos ya pertenecen a la etapa franquista y por eso pues, el lenguaje arquitectónico está más en la línea del clasicismo que en la vanguardia arquitectónica. El ensanche no es solamente fruto de la actividad constructora de arquitectos españoles. En el desarrollo del ensanche participan también la comunidad musulmana y la comunidad judía, muy, muy activa en ese momento y además enriquecida a raíz sobre todo de la migración que se produce a algunos países latinoamericanos, sobre todo a Venezuela, y la importación de recursos de esos países que posteriormente se van a poner para el desarrollo de los edificios del ensanche. La nómina de edificios promovidos por la comunidad judía es realmente sorprendente. Y finalmente, pues el plano en el que aquí hemos destacado el área ya declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial y proponemos esta otra área de los dos cementerios, el cementerio judío, el cementerio musulmán, el ensanche y las áreas de amortiguamiento para que la UNESCO finalmente los reconozca y de esta forma el bien patrimonial realmente garantice no solamente la conservación de la Medina, sino sobre todo el extraordinario valor de la arquitectura del ensanche y por supuesto también por cuestiones puramente identitarias de ambos cementerios. Esta es la portada del documento que hemos generado y que se ha presentado ante las autoridades marroquíes. Y bueno, aquí lo dejo y le doy la palabra al siguiente. Muchas gracias, Bernardino. Si puedes, por favor, dejar de compartir tu pantalla. Gracias. En efecto, nos hemos pasado un poco de la hora, pero ahora finalmente escucharemos a Juan Domingo Santos. Juan Domingo es arquitecto y catedrático de proyectos arquitectónicos de la ETS de la Universidad de Granada. Es visiting professor en la Universidad Técnica de Múnich y su estudio de arquitectura está en la torre de una antigua fábrica de azúcar en La Vega de Granada. El cortometraje Un Encuentro y el programa Escala Humana de San Isidro relatan las experiencias llevadas a cabo desde 1986 en este espacio industrial. Juan Domingo desarrolla una línea de investigación en torno al patrimonio y los paisajes a través del Laboratorio de Arquitectura y Territorios en Transformación que dirige desde 2010. Su ponencia de hoy se titula Paisaje, Memoria y Experiencia en la Fábrica Azucarera de San Isidro de Granada. Juan Domingo, por favor. Bueno, muchas gracias a Adriana, Elia, por la invitación, la amable invitación a estar aquí en este seminario de arquitectura y paisaje, ¿no? Me habéis colocado aquí en este apartado de paisaje y proyecto y yo voy a centrar mi intervención desde una mirada muy particular, ¿no? Vengo a contar una experiencia personal, una serie de trabajos que vengo desarrollando desde hace tiempo en una antigua azucarera
abandonado en la Vega de Granada desde el año 1986. Y bueno, voy a hablar sobre esta serie de intervenciones, una serie de reflexiones que vengo haciendo y trabajos que vengo haciendo sobre este lugar, basados más bien en la experiencia personal sobre el paisaje, ¿no? Entiendo que hay una lectura y una aproximación al patrimonio desde el paisaje y creo que también frente al conocimiento erudito o el conocimiento deductivo que se puede obtener o que habitualmente se enseña en la academia, yo lo que quiero presentaros hoy es justamente lo contrario, ¿no? Son procedimientos inducidos, procedimientos inductivos, y en los que el desarrollo de la experiencia o ciertos planteamientos basados en la experiencia personal permiten alcanzar un conocimiento sobre el lugar, ¿no? Y empiezo mostrándoos esta fábrica, esta maravillosa fábrica del siglo XIX, de finales del siglo XIX, 1882 y 1901. Hay un término, la fábrica azucarera de San Isidro, ¿no? Hay un término inglés que es el serendipity, ¿no? Serendipity. Es un término que la acepción inglesa, que significa algo así como, viene a ser algo parecido al de chiripa en castellano, solo que la acepción inglesa implica una cierta predisposición por parte de quien encuentra, ¿no? Por parte de quien haya algo. Es una especie de tesoros encontrados, cosas que nos suceden todos los días y que pasan desapercibidas o que no le damos mayor importancia, pero que en manos de determinadas personas esos hallazgos cotidianos, hallazgos diarios, se pueden convertir en acontecimientos, ¿no? A mí me gusta hacer serendipia, creo que encontrar sorpresas en lo cotidiano se convierte en una manera de proyectar para el arquitecto y las cosas están más cerca de lo que aparentemente pensamos, ¿no? Hay un documental, como bien has comentado, Adriana, que cuenta esta historia que yo hoy voy a resumir muy brevemente, una historia larga, ¿no? No es tanto proyecto en el sentido de construcción, sino también proyecto como un conjunto de acciones y de contingencias sobre el territorio que llevan a una manera de proyectar, una manera de acercarse a las cosas. Aquí, en la vía del tren que vaya a la derecha, es la vía del tren por donde yo estudié en Sevilla y viví en Granada, y entonces pasaba por esa vía del tren hacia el trayecto Granada-Sevilla, Sevilla-Granada, y al pasar veía esta torre que veis aquí, que es la torre de la antigua fábrica, y yo siempre pensé y deseé tener ese lugar como un lugar para mi estudio, ¿no? De manera que cuando acabé los estudios de arquitectura en Sevilla, pues lo que hice fue volver a pasear por el tren, por las vías del tren, hasta llegar a este lugar, salté la tapia y tomé este lugar como, me encontré con esta fábrica abandonada y tomé esta fábrica como, esta es la torre, como un lugar donde instalé mi estudio de arquitectura del año 86 y desde entonces ahí estoy, ¿no? Estas son algunas imágenes del estudio que en principio pensé transformarlo inmediatamente. Cuando llegué allí quise intervenir sobre él, pero poco a poco, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que lo que había que hacer era escuchar el lugar, ¿no? Coger el ritmo del lugar y la intervención, las intervenciones que he ido llevando a cabo en este lugar son más bien fruto de la experiencia de convivir con una serie de cosas. Es posible convivir con circunstancias muy dispares o aparentemente no convencionales, o que en ningún momento pensé que con las que yo podría llevar a cabo una vida y un trabajo, pero que sin embargo el tiempo me ha demostrado que es lo contrario. Es decir, creo que vivimos rodeados de muchas comodidades, de muchos convencionalismos también, que nos impiden hacer una lectura mucho más amplia y mucho más interesante de las cosas. Yo ocupé este lugar y pienso que la ocupación es una forma de conocimiento. Y desde este punto os muestro algunas imágenes de la fábrica. Estas son las infraestructuras, una fábrica maravillosa, un ingenio azucarero del siglo, como digo, XIX, que no está catalogado como un bien de interés cultural. Inicialmente era una fábrica abandonada, que ha sido fruto de la especulación durante mucho tiempo, especulación del suelo inmobiliario por parte de los especuladores de la ciudad. Esta fábrica está acompañada con infraestructuras, como veis, pasos elevados de ferrocarril, algunas imágenes históricas. Los espacios interiores son catedrales laicas. He hecho un trabajo de recuperación de
de información sobre estos lugares, ¿no? A través de, bueno, de experiencias que he ido llevando a cabo allí. La gente me ha ido también regalando, entre comillas, información durante todo este tiempo. Y es un lugar que, como digo, que lo he ido convirtiendo, como voy pasando imágenes para que conozcáis algunas, bueno, conozcáis algunos detalles, algunos lugares más característicos de este sitio. Esto es una fotografía así aérea. Allí al fondo está el ingenio de San Juan, que es el primer ingenio de remolacha azucarero de España, y este es San Isidro, 1901, 1882, y todo este recinto está en contacto con el desarrollo de la ciudad moderna que se produce por acá y la vega agrícola de Granada. Es un lugar en transición entre el espacio urbano y el espacio agrícola. Es una charnela entre estos dos tipos de paisaje. Y aquí veis las infraestructuras desde la parte posterior, que son los pasos elevados del ferrocarril que entraba dentro del recinto, la calera o horno de cal, que es como el monumento también. Y bueno, como decía, desde el primer momento lo que hice fue llevar a cabo una serie de experiencias en este lugar con estudiantes, también con actividades culturales que yo desarrollaba allí de distinto tipo, y lo convertí en un sitio en el que yo fui conociendo ciclos de cine, he ido haciendo conferencias, espacios de lecturas de libros, poemas, lugares también para reunirse con amigos, con gente que viene de fuera. Y este es mi estudio también, ¿no? El lugar que he ido preservando durante todo este tiempo. Y realmente descubrí que los lugares son recurrentes. Hay una cierta memoria en los lugares que son evocados constantemente. Yo, sin saber el uso que tenían estos espacios, pues, sin embargo, la actividad que iba desempeñando temporalmente en ellos, como digo, conferencias, incluso cultivos, ciclos de cine, etcétera, de alguna manera eran recurrentes con los usos originales de la fábrica, de los que tuve conocimiento posteriormente. De la fábrica no hay ningún libro escrito, no hay ninguna bibliografía. Ha sido una fábrica que ha estado bastante olvidada, aunque ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la ciudad. Y mi objetivo, de alguna manera, ha sido desde hace tiempo darla a conocer y ponerla en el mapa. Y bueno, como decía, descubrí a través de esta serie de experiencias y de acciones en este paisaje, pues eso, los ciclos, por ejemplo, el lugar donde desarrollaba la cultura, que era el lugar de producción de cultura ahora, o de producción de información, era el lugar donde históricamente se producía el azúcar, ¿no? O los lugares donde donde alojaba se desarrollaban algunas cuestiones más tecnológicas de las actividades que llevaba a cabo, era donde estaban las máquinas, ¿no? Había una cierta recurrencia en estos lugares. El estudio de alguna manera ha condicionado también mi manera de trabajar. Es realmente un taller, un laboratorio, un taller de trabajo en el que bueno, pues posiblemente todo lo que yo haga está metido aquí dentro, ¿no? Me refiero a que también, de alguna manera, que las actividades son recurrentes con el lugar, es posible también que ciertas formas o ciertas tipologías o incluso ciertas ideas se encuentren ya dentro de este sitio, ¿no? Bueno, es un lugar también en el que doy clase, algunas clases, también vienen universidades de todo el mundo, por allí pasan y tenemos pues encuentros, ven los trabajos que estoy haciendo, se hacen también seminarios sobre temas, ¿no? Y es un lugar vivo que incluso yo lo que voy haciendo es registrándolo a través de una serie de mapas y de dibujos que van recogiendo estas actividades. Bueno, también es un lugar que yo mantengo y preservo, ¿no? Todos los años, y la gente que allí trabaja conmigo, ¿no? Y incluso, bueno, hay en paralelo otras historias, ¿no? Que tienen que ver con los propietarios de esta fábrica y respecto también a cierta manera bueno, de alguna manera de reafirmar mi situación y mi relación con este lugar. Estos son tarjetas postales que yo hago de la fábrica, de la torre donde yo tengo el estudio, con algunas fotografías históricas y otras que son actuales, aunque tienen un tratamiento similar, que yo habitualmente me envío a mí mismo o que le envío a la propiedad
recordándome que vivo aquí, que trabajo en este lugar, y que de alguna manera es también forma parte de esa memoria insistente con el que yo y que va construyendo una historia, como digo, que voy registrando. Por ejemplo, es una cartografía, un mapa que empecé a hacer antes incluso que los propios dibujos del edificio. Es habitual que los arquitectos, cuando vamos a trabajar o cuando vamos a abordar un proyecto, lo primero que hagamos sea un levantamiento, ir a archivos, buscar documentación. Me parece que todo este procedimiento que hemos aprendido en la universidad me parece que es muy interesante, pero yo justamente, yo entré en esta fábrica en el año 1986 y justamente hice todo lo contrario, ¿no? Quise poner un poco en crisis este procedimiento y no querer saber nada de este lugar, y lo que me dediqué fue a dibujarlo. Antes que dibujarlo es a fabricar una serie de experiencias y de relaciones. Tengo una información enorme sobre estos lugares que he ido recorriendo con los amigos, paseando, haciendo actividades en estos lugares, registrando, desplazando cosas que me han dado un conocimiento a través de la experiencia propia. Es que yo creo que los lugares también tienen una biografía universal, pero también acogen biografías personales de los individuos, de los moradores, ¿no? O de las que se acercan a estos lugares. Yo creo que esta es una lectura también del patrimonio más amplia que la que habitualmente estamos acostumbrados a vivir, ¿no? O nos han enseñado, ¿no? Hay que desdramatizar la lectura del patrimonio, la noción de patrimonio. Yo en este mapa fui recogiendo, tengo cartografiado, esto es un mapa muy grande, es un mapa que tiene 5 metros por 2,75. Es un mapa en el que voy registrando la historia de este sitio, la historia del suelo agrícola, la historia industrial, más luego pues las actividades que voy llevando yo a cabo, ¿no? Bueno, y que también este tipo de dibujos que tienen que ver también con el trabajo, con el lugar, con la historia, con la memoria, con los símbolos, ¿no? Y en el que me gusta a mí también colocarme entre lo científico y lo intuitivo, ¿no? Entre el registro científico y el deseo también y la intuición que tengo sobre estos lugares, pues me han llevado también a establecer relaciones que se pueden producir, por ejemplo, entre la Alhambra de Granada con una ciudad palatina, con una ciudad industrial, que aparentemente no tienen nada que ver, pero con la que he ido encontrando muchas relaciones, ¿no? Estas son cartografías que tienen superpuestas, pues, por ejemplo, aquí los trazados y las líneas del agua en estas dos ciudades. A la derecha, la ciudad industrial donde estoy, en este gran paisaje de la fábrica, y a la izquierda, una fábrica de 100.000 metros cuadrados de superficie, y a la izquierda, la Alhambra, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de vivir y de tener un estudio en una torre durante tanto tiempo me ha hecho ver todo desde la torre, ¿no? Todo lo veo como es posible convertir la torre como un elemento del paisaje desde el que se interpretan todos los elementos, ¿no? En Granada hay 3 torres, una torre medieval, en la Alhambra hay una torre cristiana, o están las torres cristianas, y luego está la torre pagana. Y yo vivo en una de ellas, ¿no? Que es esta torre del 19 que la he ido dibujando, relacionándola con las torres de la Alhambra, incluso con otras torres del mundo, ¿no? Esta es la torre de azúcar de San Isidro, estas son las torres del mundo, que sobre todo me gustan, no ya tanto por las torres como la hemos ido viendo siempre, ¿no? Habitualmente, sino por la planta, esta planta tan... Me gustan las plantas, ¿no? Que son como esas raíces de las que están colgadas, de las que emergen las torres. Y luego también como esta construcción, ¿no? En la que esta es la torre donde tengo el estudio, en la que yo veo la ciudad como es eso, el desarrollo como una ciudad es una torre, ¿no? Existe la posibilidad de entender toda construcción urbana a partir de una torre sencillamente porque vives en esa torre o porque vives dentro de un patio y la ciudad se convierte en un patio que te permite entender un paisaje completo. La ciudad también es un patio o una torre. La Alhambra es una torre y también una secuencia de patio en torno a una torre, ¿no? Y fabrico estas maquetas que veis aquí, que son una especie de alhambras, ¿no? Que son paisajes de torres y de arcos y de puertas en los que están fabricados con fragmentos de matrices de la maquinaria con la que, de las matrices con las que se fabricaban los moldes de las matrices de las maquinarias de la azucarera, con algunos elementos que provienen de la Alhambra
o tierra de la Alhambra con la que fabrico esos elementos con los que se provoca una resonancia, ¿no? Y es que yo creo que estos paisajes aparentemente tan alejados están mucho más próximos, o por lo menos yo los veo mucho más próximos o los construyo mucho más próximos, ¿no? Esta es la azucarera San Isidro, que está en un lugar que se articula entre la Vega de Granada, un desarrollo industrial y el desarrollo urbano de la ciudad que ya ha crecido hacia este punto, ¿no? Y bueno, estoy trabajando desde hace tiempo en un proyecto en el desarrollo de este lugar, ¿no? Por un proyecto futuro de desarrollo de la ciudad contemporánea, con programas que vienen también de la propia universidad. La universidad está interesada en comprar estos terrenos para desarrollar, hacer un futuro desarrollo de la universidad en este punto, con programas complementarios urbanos, otros de tipo cultural y otros vinculados con la Vega, de manera que al final este paisaje que se incorpora a la ciudad es un paisaje mixto, con un sistema de gestión mixto público-privado, en el que no solo la fábrica, no solo el edificio antiguo que tiene 17.000 metros cuadrados, sino que se permite hasta 35.000 metros cuadrados más de nueva planta, de nuevos usos que deberán conciliarse en este terreno, estudiando la preservación de este paisaje, ¿no? Que en principio se iba a demoler, pero que se ha conseguido que se declare un bien de interés cultural. Para ese desarrollo yo siempre he pensado que me atrae mucho, por ejemplo, este proyecto de Peter Lath que hace para el parque de Duisburg, para la fábrica de Duisburg Nord. Es un complejo industrial que quedó abandonado y que se conecta con la ciudad a través de una prolongación de lo que sería el espacio de parque de la ciudad que entraría dentro de estos lugares. En el caso de Granada, el desarrollo de este complejo azucarero abandonado, pues yo siempre lo he entendido como un manto en el que se articularía la relación entre la Vega, el paisaje agrario, el paisaje industrial y el paisaje urbano. De la superposición de estos tres paisajes surgiría un nuevo paisaje de desarrollo de la ciudad contemporánea, y en estos temas estoy trabajando, y de ahí es donde surge el proyecto de desarrollo. Empecé a estudiar a partir de los modelos y de los planos históricos de Dalmau de finales del siglo XVIII, en este pago donde se sitúa la fábrica, el reparto parcelario. Ahí veis sobre esta superficie la forma de la finca de la parcela, la estructura parcelaria sobre la que se dispuso el ingenio de San Juan y la fábrica de San Isidro, y en ese estudio acumulado de transferencia que se produce de lo agrícola a lo industrial y de lo industrial a lo urbano es donde estoy trabajando, ¿no? Ahí está el plano del año 84, cuando se cierra la fábrica, y el estado actual en el año 2020. Y esta evolución histórica que ha tenido la fábrica, que es una evolución progresiva, que no se ha hecho de una vez, sino que ha sido a partir del asentamiento sobre un territorio agrícola con infraestructuras de agua, con infraestructura. Este es el plano de 1984, cuando se cierra la fábrica. Hice este dibujo en el que, como digo, el asentamiento de la fábrica se produce en torno a una gran infraestructura que es la vía del tren, unos sistemas de agua, unas acequias, que son estas acequias de Jaque del Marqués y la acequia gorda, esta de aquí, junto a estas otras, en torno a las cuales se organizan unos grandes estanques de agua, que son los que mueven este ingenio azucarero. Estos son los estanques de agua, y que me permitió trabajar haciendo unos levantamientos y unos dibujos posteriores sobre todos los sistemas, los sistemas y los ingenios hidráulicos que movían a este complejo, ¿no? Y en el que estoy trabajando para seguir funcionando para el desarrollo futuro de este nuevo complejo, ¿no? Urbano mixto, de programas mixtos. Este es el dibujo del año 2020, en el que yo estoy muy interesado en ver cómo ha ido transformándose esa finca agrícola en una finca industrial y finalmente una finca urbana, en esa idea del manto base como manto sobre el que se deposita por transferencia una serie de referencias que van ayudando a construir la arquitectura, ¿no?
Aquí veis, como digo, estos sistemas de agua, estos movimientos que vemos aquí ahora mismo son, y esta urbanización, entre comillas, responde a ciertas referencias que vienen de lo agrícola, pero también otras que provienen después de unas lluvias que ha habido este año, del movimiento. Aquí vemos este vuelo en el que está esta vegetación actual. Me gusta registrar constantemente este territorio, cómo va cambiando por estaciones. Estas son fotografías de esta primavera. Y, como digo, este movimiento, esta vegetación, que es una vegetación espontánea que ha ido surgiendo y que ha ido creando un paisaje que cambia, como digo, por estaciones y que obedece también al movimiento del sistema de seguridad, de los guardias de seguridad que actualmente están en la fábrica después de una serie de conflictos que llevaron a que la fábrica tuviera unos guardias de seguridad porque estaba siendo expoliada, ¿no? Bueno, el estudio de todo este tipo de vegetación que va surgiendo espontáneamente, estos paisajes que van cambiando a lo largo del año, infraestructuras que van siendo tomadas por la vegetación y donde es difícil distinguir dónde empieza un elemento de naturaleza o un elemento artificial o cómo desaparece la línea de horizonte o el apoyo de la fábrica por efecto de esta vegetación, ¿no? O de elementos interpuestos. Bueno, son estos lugares tan bonitos, ¿no? Estos son los patios donde suelo hacer algunos ciclos de cine de verano, ¿no? O la vegetación que va tomando aquí pues, a las infraestructuras, ¿no? Es una... O la torre, ¿no? Desde la zona de las infraestructuras, vista desde este otro punto, ¿no? Y bueno, he continuado estudiando frente a esta vegetación espontánea que va cambiando, ¿no? Y que modifica el paisaje o la forma en la que aparece la arquitectura. Existe también desde otra escala del paisaje, que es la escala ya más territorial, no la escala interior del recinto, sino más una escala territorial que procede de la vega. Ocurre justamente también esto, ¿no? He ido registrando a lo largo del año cómo los cultivos fabrican una cota, una especie de mar de cultivos que hacen modificar la visión que se tiene de la arquitectura dentro de ese paisaje, ¿no? El cultivo de maíz, bueno, cuando se siega, pues efectivamente es una base de tierra preparada para el crecimiento de la vegetación, pero luego, dependiendo de la fecha del cultivo, si se trata de cultivo de tabaco antiguamente o hace ya unos años que desapareció el maíz o otro tipo de cultivo, se van fabricando unas visiones de la fábrica distintas. Es decir, frente a una arquitectura en la ciudad, que es una arquitectura de arco de triunfo, una arquitectura con fachada y apoyada sobre una base, ¿no? En el caso de la arquitectura en la vega, justamente sucede lo contrario, ¿no? Son líneas de flotación que van modificándose, que son los cultivos, y que van provocando visiones de una arquitectura que va cambiando a lo largo del año de acuerdo a esos cultivos. Tengo un estudio hecho de cómo esos cultivos van condicionando o cómo esos cultivos que van cambiando van modificando el paisaje de estas infraestructuras, y midiendo las cotas de estas infraestructuras tan fantásticas, ¿no? Con las cotas de los cultivos, resulta que son muy coincidentes, ¿no? La altura del maíz viene a ser aproximadamente 3,20 metros, 3,60 metros a la altura, y la altura de estas cotas de infraestructura son los 3,50 metros, de manera que se produce una confusión entre la línea que traza las infraestructuras y las líneas de cultivo, ¿no? Y a partir de ahí he ido desarrollando una serie de modelos que tienen que ver con la extensión de un sistema agrario al interior de esas infraestructuras que están aquí, que desarrollarían unos programas, y por otro lado, al mismo tiempo, un estudio de un crecimiento que se produciría como se ha ido produciendo el crecimiento de la fábrica, por colisión y juxtaposición de una serie de naves de distintas tipologías a lo largo del tiempo, ¿no? Que han ido configurando como esa construcción hecha por distintas épocas, y que me ha llevado a fabricar esta especie de nueva ciudad a través de un conjunto de maquetas y de propuestas distintas que son como
la imagen de una futura desarrollo de este lugar a través de fragmentos de naves, ¿no?, que se irían superponiendo. Y no solo eso, sino también de torres, ¿no?, que generaría pues, esta ocupación a partir de la edificabilidad que en el planeamiento está previsto y donde, digamos, la fábrica se convierte en el germen que va configurando una serie de desarrollos y de crecimiento a partir de la propia estructura de la fábrica, con una secuencia de patios y de zonas a partir de los estanques grandes de agua, de los grandes estanques de agua, de las infraestructuras de paso y de los patios de carbonera y de estos patios que hemos visto, ¿no?, y de la línea y de los trazados de agua. Y por supuesto de las torres, ¿no?, torres que van depositándose en este conjunto y que van estableciendo una continuidad con estas líneas de movimiento en torno a las cuales se generarían los programas de desarrollo de la ciudad y de esos patios, ¿no? Esos son los antiguos patios que hemos ido viendo en torno a los cuales se producirán estos desarrollos, o las torres, que son unas torres que tienen de referencia a la torre donde tengo el estudio, ¿no?, y que organizarían unos programas de vivienda y desarrollo más de vivienda conectado a través de estos sistemas de estos brazos con zonas de trabajo, ¿no? Serían lugares para vivir y trabajar, talleres de trabajo y desarrollo de vivienda, conectados a su vez con la zona de la urbanización, de la zona del parque agrícola industrial, y con estas calles elevadas que prolongarían las existentes en la actualidad, ¿no? Bueno, yo, todo esto que he contado, no tanto el trabajo arquitectónico en el que estoy actualmente llevando a cabo, sino toda la historia esta, ¿no?, sobre mi ocupación en la fábrica, sobre la manera de acercarse a entender este lugar, ¿no?, comprender este paisaje y las posibilidades, y una manera de registrar las contingencias, de registrar este paisaje, los hallazgos, pues, y cómo van configurando un mapa de información para el futuro proyecto, ¿no? De manera que, como digo, este proyecto no es más que colocar, digamos, un paisaje contemporáneo, el paisaje de la nueva ciudad de desarrollo contemporáneo sobre el manto de un paisaje industrial y a su vez un paisaje agrícola, y que por transferencia, ¿no?, se van casi heredando formas por contigüidad de unos y otros. Pues hay un documental que hizo un director de cine, Juan Sebastián Boyaín, que podéis encontrar en mi página web, lo podéis encontrar en YouTube fácilmente, ¿no?, y que podéis verlo porque creo que es interesante, sobre todo esa manera sobre todo la manera, como digo, de aproximarse, de entrar en contacto y los conflictos de este lugar, y de ir apreciando cómo los proyectos a veces están hechos, ¿no? Lo único que hace falta es ir recomponiendo una memoria y recomponiendo una serie de relaciones a partir de los cuales se desarrollarán los nuevos programas, ¿no? Las cosas están más próximas de lo que aparentemente creemos, ¿no? Solo hace falta escucharlas y estar cerca de ellas para conectarlas. Bueno, esto es todo, y ahora, si queréis, durante el coloquio podemos hablar de aquello que os interese o que queráis alguna aclaración. Muchas gracias, Juan Domingo. Súper interesante, en verdad. ¿Puedo pedirte, por favor, que dejes de compartir la pantalla? Listo, gracias. Entonces, ahora voy a pedirles a nuestros anfitriones del grupo Modelando el Mundo y a nuestros ponentes unas breves reflexiones de cierre. Si les parece, empezaríamos con José Canciani. José, por favor. Sí, muchas gracias a Beno, Bernardino y a Juan por estas estupendas exposiciones. Hay poco tiempo para los comentarios. Creo que me quedo con una palabra inicial que creo que comparten las tres exposiciones que dijo Beno, que es actitud, ¿no? La actitud y el compromiso desde la arquitectura con relación al territorio y al paisaje, ¿no? En el caso de los trabajos ilustrados por Beno, el compromiso por recuperar los valores territoriales y el paisaje construido, que hemos visto en el caso especialmente de Palermo, ¿no? Recuperar esta estratigrafía que agrega valor al territorio
contra lo que sucede en el mundo contemporáneo, donde las intervenciones y la expansión urbana degradan al territorio y su paisaje. En el caso de Bernardino me parece estupendo este compromiso personal y colectivo y académico que trabaja en Tetuán en estos diferentes planos, ¿no? En el excepcional trabajo en la Medina, la incorporación del cementerio y del ensanche como parte del patrimonio, creo que con todo mérito lo es. Y en el caso de Juan, me parece también estupenda la aproximación, quizás más personal, pero igual a través del paisaje, el impacto de la torre en los recorridos en el tren, la relación con el territorio, la experiencia personal de apropiación de este patrimonio y su relación con el paisaje, este paisaje interior del hacer la arquitectura, pero que finalmente también se repropone hacia un proyecto patrimonial y a un proyecto de recuperación territorial y urbana importante. O sea, este ciclo revolvente entre las escalas del territorio, de la ciudad y de la arquitectura, me parece que ha sido muy potente en estas tres exposiciones que considero brillantes y les agradezco sobremanera. Muchas gracias. Gracias. Ahora unas palabras entonces, Elia, por favor. Muchas gracias a los tres por aceptar la invitación. La idea de esta mesa, que se llamaba Paisaje y Proyecto, era entender el proyecto, acercarnos al proyecto como forma al proyecto de arquitectura, como forma de conocimiento, como forma de mirar, como forma de entender el mundo. Y esto involucraba el dibujo, el acercamiento inductivo, el acercamiento a través de lo concreto, de lo específico. La capacidad para leer el paso del tiempo y para arraigarnos a los lugares, que era una de las ideas de hacer una mesa mediterránea, digamos, en las que los tres temas trataban sobre este espacio. Y desde aquí, desde este lado del Atlántico, también nos parecía importante cómo leer los lugares del Mediterráneo nos ayuda. La idea de acercarnos al Mediterráneo era, a través del Mediterráneo, entender este arraigo con el tiempo, este arraigo con la historia, esta intensidad en la que en el Mediterráneo se dan las capas de historia. Y hago énfasis en la palabra intensidad, que por lo menos a mí desde este lado es lo que me ha enseñado el Mediterráneo viéndolo desde fuera, ¿no? La intensidad con la que sucede la historia y que nos obliga a mirar los lugares con esa misma intensidad. Entonces, para mí, creo que era importante estos tres proyectos porque tienen esa intensidad con la que miran el lugar como arquitectos desde el proyecto, y que creo que deberían ser la base fundacional en los proyectos de arquitectura que hagamos después, y que lamentablemente muchas veces no logramos crear ese vínculo con los lugares, ¿no? Gracias. Entonces ahora, Beno, por favor. Bueno, no sé, yo puedo decir lo que estamos tratando nosotros de hacer en Venecia, en nuestro grupo, y bueno, no toda la universidad, pero bueno, una buena parte. El tentativo es de eliminar el subjetivo. El tentativo es de tentar de eliminar lo más posible lo que es artístico. Y ver si es posible trabajar sobre las herencias, sobre algo que puede ser disfrutado de muchos, y sobre una conciencia que puede ser estratificada y cada uno puede poner algo. Y esto me parece muy importante. Y no sé, me aburre muchísimo ahora que soy viejo, me aburre muchísimo toda la arquitectura subjetiva, me aburre toda la arquitectura artística y así. Pienso que hay cosas más importantes que tienen que hacer los arquitectos, que es intentar de conservar un mundo, y pienso que es muy importante, y vemos ahora, por ejemplo, con esta pandemia, que todos los sistemas globales son muy frágiles
y los sistemas locales pueden ser muy fuertes y que hay posibilidad de un nuevo mundo que sea de una vez muy autárquico y muy global al mismo tiempo. Y pienso que hay un gran problema por nuestras ciudades, por nuestras sociedades, es que los que saben conservar, lo que tienen, digamos, como que tienen que cumplir para conservar el territorio y el paisaje, la lástima es que son los arquitectos que tienen esto. Y entonces hay que educarlos de manera completamente diferente. Y es lo que tratamos de hacer algo completamente diferente. Gracias, Beno. Entonces ahora Bernardino, por favor. Digo que entiendo que un trabajo tan colosal como el que acabo de presentar realmente no tendría sentido si no se lleva a cabo la pertinente difusión, la pertinente divulgación que permita no solamente el conocimiento, sino sobre todo la sensibilización de los locales en los que tenemos que depositar realmente la energía futura de cara a su conservación. Por eso me parece absolutamente esencial que después de esa aproximación al conocimiento de la cultura andalusí y su trascendencia en el norte de África con la convivencia de las tres comunidades monoteístas, la musulmana, la judía y la cristiana, de una convivencia realmente excepcional, que ya se dio en suelo peninsular, en Toledo, y que se ha dado pues, durante 5 siglos en el caso del norte de Marruecos y en el último siglo, en la última mitad del siglo XX, también bajo el protectorado español. Digo que todo eso no tendría ningún sentido si no llevásemos a cabo la pertinente divulgación. Por tanto, entiendo que es muy importante convencer a las autoridades del Patronato de la Alhambra para que acepten llevar a cabo esa gran exposición de todo el material generado y, desde luego, también la pertinente publicación que permita su difusión y su divulgación. Bueno, magnífico. Entonces vamos a cerrar la presentación de hoy con los comentarios de Juan Domingo, por favor. Yo quería comentar que creo que es importante a los arquitectos, a los estudiantes de arquitectura, creo que es importante que aprendan que la arquitectura no está en las aulas, no está en los métodos ni en los recetarios, sino que la arquitectura está en la vida y que la vida, para conocerla, hay que vivirla y hay que aprender esas experiencias. Yo creo que es muy importante la experiencia personal que podamos tener y que los alumnos puedan tener para llegar a hacer arquitectura, ¿no? Porque si no, nos convertimos sencillamente en unos técnicos que resuelven un problema estrictamente técnico. Yo creo que la arquitectura tiene una dimensión mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, y que de fondo yo en lo que he querido contar en mi presentación es una experiencia que llevo haciendo desde hace mucho tiempo y que he aprendido mucho más de lo que yo pensaba después de mi estudio de arquitecto en la academia, ¿no? Nadie nos ha enseñado a disfrutar del patrimonio, ¿no? El patrimonio no es una carga, sino que es luz, y creo que también debería haber una cierta desdramatización en la manera en la que se abordan las cosas, ¿no? El mírame y no me toques. Yo he conocido esta fábrica de diferentes maneras. Al principio, cuando llegué, era un sitio abandonado que se iba a demoler, y hoy es un BIC donde allí nadie puede tocar nada, ¿no? Un bien de interés cultural, donde todo se ha convertido en un proceso administrativo muy complejo, ¿no? Entonces las cosas son extrañas, ¿no? Un día no valen y al día siguiente no se pueden tocar, ¿no? Yo creo que es importante también que aprendamos que todo tiene un sentido patrimonial histórico más o menos acusado y que podemos, tan importante es la historia de los lugares, de los paisajes, como también la historia personal de las personas que se proyectan sobre esos lugares, ¿no? Como digo, también hay una lectura del patrimonio en todo lo que yo cuento visto desde el paisaje, ¿no? Más que desde el objeto, que también era otro de los objetivos de mi intervención al presentar este trabajo, era que la lectura patrimonial de
de la arquitectura no se produce desde el objeto, sino desde el paisaje, ¿no?, en el que se encuentra inmerso. Bueno, nos ha ganado el tiempo para variar en estos eventos, siempre es un poco así. Gracias nuevamente a todos y todas las asistentes y por supuesto a nuestros conferencistas hoy y en las fechas anteriores del seminario. Realmente ha sido una experiencia excepcional y un gran privilegio haber podido escucharles. Quedan todos y todas invitados a futuras convocatorias como esta, que además les comento estamos guardando registrada y publicaremos en futuro en los canales oportunos. Sin más, muy buenas tardes, muy buenas noches. Por favor, los ponentes, si se quedan un momento en sala para poder tener la conversación final.